Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartiremos Segunda Carta de Juan. Segunda epístola de San Juan Apóstol, segunda Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Cuando la segunda carta de Juan es prácticamente una continuación de la primera carta. Pero es muy importante entender el lenguaje que utiliza Juan y a quién está hablando, ¿no? A quién le está dirigiendo esta palabra, o estas palabras, ¿no? Y por eso vamos a ver cómo dice aquí, ¿no? En Versículo 1 dice, el anciano, así él se presenta, el anciano significa el que Dios le dio la autoridad, por eso él se presenta como anciano, el que recibió la autoridad de Dios. En aquel tiempo, Juan era el último apóstol que estaba viviendo. Todos los apóstoles ya habían muerto y era el que tenía el testimonio de haber estado con Yeshua, de haber vivido con él, de haber visto su crucifixión, su resurrección y cuando ascendió también a los cielos. Entonces era muy importante escuchar el mensaje que Juan tenía que dar, ¿no? Porque era un tiempo en que la iglesia se estaba desviando de la verdad. Ya se habían levantado muchos falsos pastores, falsos predicadores, entonces se estaba apartando de la verdad. Entonces, una cosa que la cristiandad de ese tiempo ya estaba confundiendo cuál era el camino correcto. Inclusive cuando veamos la tercera carta, había personas que hasta a Juan ya le rechazaban. Decía que Juan estaba ya corrompido. Entonces va a llegar el tiempo en que las personas de tan confundidos que están, ya hasta a cualquiera le va a decir que está mal. Porque cada persona quiere tener su razón. Y ustedes tienen que saber muy bien, si nosotros salimos de la Escritura, por más que tengamos razón, no es válido. No sé si me entienden. Por más que tengamos razón, pero si salimos de la Escritura, no es válido. Eso es lo que ocurría aquí. Y lo que estaba ocurriendo. Había mucha gente con teología, con filosofía, con mentalidad ya humana, con mentalidad psicológica, mental,
pero ya se apartaba de la escritura. Era muy agradable escucharle, era muy encantador, eran palabras muy emocionantes, pero ya se estaba dirigiendo hacia otro lado. Entonces, por eso Juan vio importante llevarle este mensaje. No sale, ¿no? Bueno, entonces empieza diciendo el anciano, y atiendan muy bien, dice, a la señora elegida. A la señora elegida. ¿Quién sería esta señora elegida? ¿Quién creen ustedes que es esta señora elegida? ¿Ah? ¿Quién? La iglesia. Pero acá usa el término señora, ¿no? Parece que le está hablando a una señora. Realmente está hablando a un pueblo, a una comunidad dirigida. En la versión griega está directamente diciendo a la comunidad, dice. Acá utiliza la palabra señora, ¿no? Pero realmente dice a la comunidad. En la versión en versión popular, dice, el anciano saluda a la comunidad escogida. Eso está en la versión popular. Ya no menciona más ahí señora. Entonces podemos entender que está refiriéndose a una comunidad. Ahora, pero ¿por qué aparece la palabra señora? ¿Qué es lo que Juan nos está tratando de hacer entender? Y esto para una mentalidad hebrea es muy importante. Porque recuerden que hay persecución, hay infiltrados, hay falsos hermanos. Entonces, solamente el hermano que está viviendo conforme a la voluntad y la palabra de Dios entendería lo que Juan está hablando. El que no entendería otra cosa. Se está dirigiendo a la congregación elegida por Dios, al pueblo escogido por Dios, desde el principio. Y siempre Dios se manifestó a través de una mujer, ¿no? Siempre Dios quería levantar su iglesia a través de una mujer como representación, ¿no? Y vamos a dar unos textos de la Biblia que hablan acerca de cómo iba, a través de algunas mujeres, cómo Dios iba a poner a su iglesia como representación. Vamos a Génesis capítulo 17 primero. Génesis 17. Génesis 17, desde el versículo 4 vamos a leer. Esto es lo que Dios le dice a Abraham. Escuchen bien. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esto Dios le está diciendo a Abraham. Pero Abraham tenía su esposa, con la cual iba a cumplir esta promesa. En el versículo 6 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esta es la promesa que le está dando. Ahora, si hacemos una salteada al versículo 15, dijo también Dios, fíjense, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así le había dicho Dios a Abraham. ¿Y a quién? A Sarai, que ahora no va a ser más Sarai, va a ser Sara, y Sara significa princesa, ¿no? Ella va a ser una princesa. Tú vas a ser un rey soberano y ella una princesa, y ella va a ser madre de naciones. Si nosotros queremos buscar alguna madre, entonces arranquemos, ¿no?, con Sara. Ella es nuestra madre. ¿Entienden, no? Lo que la Biblia nos está explicando. Pero continuamos en Génesis y vamos al capítulo 24. Continúa la promesa. Génesis 24. 24:59. Esto es cuando se va a casar el hijo de Abraham, Isaac, y va y encuentra para su esposa. El criado va y le busca. Y cuando sus hermanos le están diciendo, los hermanos de Rebeca, hermana, ve y que Dios te bendiga. Y miren lo que le dicen sus hermanos. Después de que el criado de Abraham le contó toda la historia, cómo Dios bendijo a Abraham, las promesas que le dio, el pacto que le dio, y que él estaba buscando una esposa para cumplir esta promesa, ellos sintieron, entonces mi hermana va a ser una persona muy bendecida, el hermano de Rebeca. ¿Y qué dice acá? 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana,
y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, versículo 60, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Cómo le dijeron? Sé madre de millares. O sea, de Rebeca van a salir millares de millares. ¿Por qué ellos hablan así? Porque acaban de escuchar la promesa que se le había dado a Abraham. De este hombre Isaac van a salir grandes naciones, y parte de esa promesa va a estar en Rebeca. Entonces ella va a ser madre de millares. Si buscamos otra madre, entonces tenemos que encontrar a Rebeca como nuestra madre, como nuestra señora madre. ¿Entienden? ¿No? Si estamos buscando madre. Después, ¿qué ocurre? Después ya, ustedes saben, los hijos de Rebeca fue Jacob y Esaú. Jacob se va y se casa con Lea, también después con Raquel, y tiene sus 12 hijos, y así empieza la formación ya del pueblo de Israel. De Jacob ya saben las 12 tribus, ya es un pueblo establecido. Y pasando muchos años ese pueblo, ya conocen toda la historia, ¿no? Vive en Egipto, se multiplica, viene Moisés, los libera a ese pueblo y Dios los lleva en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios hace un pacto con ese pueblo: ustedes van a ser mi especial tesoro. Los que vamos a celebrar este 4 de junio, la fiesta de Shavuot. Fiesta de compromiso. Ahí Dios hace un compromiso con este pueblo, un compromiso de boda, de matrimonio. Entonces este pueblo se convierte en su esposa, o sea, en su señora. ¿Entienden? ¿No? Y Dios es el esposo. Está claro hasta acá. Entonces, está refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Qué ocurre después? Cuando el pueblo ya se va a la tierra prometida, se establece ahí, levantan como rey a David, que está sobre las 12 tribus de Israel. Después entra como rey Salomón. En el tiempo del rey Salomón, ¿qué ocurre? El reino se divide. Salomón peca y el reino Israel se divide en 2 partes. Y vamos a ver qué dice aquí en la Biblia. Primera de Reyes capítulo 11. Fíjense lo que dice Primera de Reyes capítulo 11. Esto es muy importante entender, porque de acuerdo a eso entendemos lo que vamos a entender lo que Juan está hablando. Primera de Reyes, capítulo 11. Versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Como introducción le digo, esto es cuando un profeta es llamado por Dios para ir a decirle a Jeroboam el plan de Dios, porque Salomón pecó, entonces Dios va a dividir el reino y le va a dar las 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus van a quedar para Roboam. Pero así está diciendo. Ustedes pueden leer todo el capítulo para entenderlo. Dice, y dijo, versículo 31, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido. Fíjense ahí sale la palabra elegido. Cuando veamos después la elegida, vamos a entender de quién está hablando. De todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces está diciendo la causa por el cual se va a dividir el reino. Ellos empezaron a adorar Dios. Entonces aquí empieza la división entre 10 tribus para el norte, que se llamó después Efraín o Israel, y 2 tribus para el sur que quedaron para Judá. ¿Qué fue lo que se dividió? La casa de Israel quedó dividida en 2 pedazos. Esto es muy importante entender. De aquí estamos yendo para ahí entender qué es lo que Juan está hablando. Después, ¿qué ocurriría? Ustedes saben que las 10 casas de Israel, después con Jeroboam, pecaron, siguieron adorando ídolos. Jeroboam hizo 2 becerros de oro en Dan y en Betel y cambió las fechas establecidas por Dios. Cambió las fechas bíblicas y empezó a poner otro tipo de sacerdotes, y entonces Dios enjuició a esa nación, enviaba siempre el profeta. Finalmente llegó el pueblo de Asiria del norte y los llevó a las 10 tribus por todo el mundo y los esparció. Entonces las 10 tribus se perdieron.
se perdieron, desaparecieron. Quedó la tribu de Judá nada más. Así la historia nos está narrando. Después, ¿qué ocurrió? Judá también empezó a pecar. Judá también empezó a vivir desordenadamente y Dios le envía al profeta Jeremías para que le advierta y de paso le cuenta lo que ha ocurrido. Y eso vamos a ver ahora en Jeremías 3. Fíjese, Jeremías 3. Estoy haciendo un relámpago de la historia, ¿no? Para poder entender. Jeremías 3. Fíjense lo que dice en Jeremías. A medida que vamos viendo los versículos se vaya aclarando este tema. Jeremías 3, versículo 6. Jeremías 3, versículo 6 dice: me dijo el Señor en días del rey Josías. Esto está hablando Jeremías. He aquí he visto lo que ha hecho la rebelde Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Está hablando de las 10 tribus. La rebelde Israel se va y fornica, sobre todo árbol frondoso, peca. Dije después de hacer esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Acá habla de una hermana. Israel, las 10 tribus, tiene una hermana, se llama Judá. Pero el caso es que Israel, las 10 tribus, se fue y fornicó con otros dioses, y Dios pensó, bueno, van a fornicar, después le va a entrar remordimiento y van a volver, pero ni ahí. Se sintieron felices ellos pecando. ¿Me entienden? Pero vio esto Judá, entonces Judá tenía que ver que Dios, por causa de que ellos pecaron, le expulsó, le echó y le esparció entre las naciones, pero igual Judá pecó también. Miren lo que dice, versículo 5. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Empezaron a adorar estatuas, eso es lo que está diciendo. Entonces el país se contaminó por causa de estas cosas. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Ustedes saben qué ocurrió, ¿no? En el tiempo de Jeremías, Judá fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia y después ellos regresaron. Aparentemente cambiaron el corazón, pero seguían teniendo la misma mentalidad. Por eso dice, no se volvió de todo corazón. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Y acá hay una cosa que está explicando Dios. ¿Por qué Israel, las 10 tribus, termina siendo más justa? Porque Israel no hacía las cosas escondidas. Directamente dijo, yo voy a ir a pecar y me voy a alejar de Dios y no me importa. Se fue al mundo. ¿Entienden? Pero Judá servía a Dios y adoraba a otros dioses. Era hipócrita, era falsa, era una mujer engañadora. Sí, podemos decir así, ¿no? ¿Se están entendiendo ese punto? Entonces, ¿dónde está Israel actualmente? Está en el mundo. ¿Qué está haciendo Israel? Públicamente está adorando ídolos. Públicamente está venerando dioses. Está comiendo comida inmunda. Está celebrando fiestas paganas y ni siquiera siente carga. Pero Judá, ¿qué estaba haciendo? Estaba aparentemente cumpliendo la voluntad de Dios, pero también ya estaba adorando escondidamente otros dioses. Esa es la representación del hijo pródigo, del hermano mayor y el hermano menor. Bueno, ahora más que dice acá, versículo 12 dice, ve, eso se le dice a Jeremías, y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor, no hace caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Convertío, hijo rebelde, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. ¿Se dan cuenta que está saliendo la palabra? ¿Quién es Él? Nuestro esposo. Y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿A quién se le está llevando este mensaje? A las que están perdidas en el norte, a Israel. Están entre las naciones. Vuelven, arrepiéntase. O sea, este mensaje de Jeremías está dirigido para el pueblo que se perdió, la hermana que se corrompió entre las naciones. Nos va a dar pastores que puedan llegar a nuestro corazón. Entonces estamos viendo lo que ahora está ocurriendo en tiempo del apóstol Juan, cuando él está escribiendo su carta. Pero hay un texto más, Jeremías 31, después ya entramos de lleno al otro. Jeremías 31, Dios hace un nuevo pacto. Jeremías 31, 31, ¿qué dice ahí? He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Se dan cuenta que está hablando de las dos casas otra vez? Las dos hermanas que se habían perdido. Voy a hacer otras alianzas con ellos. Vienen esos días, dice. Después, ¿qué dice? Con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Yo era su marido, ellos eran mi esposa, pero ellos se corrompieron. Pero ahora voy a hacer una nueva alianza, un nuevo acuerdo. Ese acuerdo se hizo a través de la sangre de Yeshua. Él vino y hizo una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es lo que ahora Juan está explicando y predicando desde primera de Juan y ahora continuando en segunda de Juan. Todo eso es lo que él ha venido explicando. Porque la iglesia en este momento está desviándose de la verdad. Vamos a Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, versículo 4. No temas pues, no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Es una promesa para el pueblo de Dios. Tu marido es tu hacedor y tu Redentor. Así le está diciendo. Bueno, creo que captamos ya la idea. Vamos ya otra vez a primera de Juan. Bueno, entonces ya entendimos quién es esta señora elegida. El anciano a la señora elegida. Entonces al pueblo que está esparcido entre las naciones. A la comunidad de hermanos que está esparcido entre las naciones. Y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Amar, que ese es el mandamiento que Yeshua le dio a sus discípulos, que tengan unos con otros, amor unos a otros. Yo amo a todos los que tienen la verdad, así como todos los que tienen la verdad, aman a los que tienen la verdad, porque estamos caminando conforme al plan de Dios. Dice, sea con vosotros gracia. No, versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Yeshua HaMashiach, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esa es la presentación que está haciendo Juan a esta comunidad de hermanos que están peleando por mantener la creencia correcta. A ellos va dirigido. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Atiendan bien aquí. ¿A quién dice Juan que le halló andando en la verdad? ¿A todos o a algunos? A algunos. Porque hay muchos descendientes de Israel esparcidos entre las naciones, pero no todos están caminando conforme al mandamiento. Algunos están siguiendo otro tipo de doctrina, otro tipo de enseñanza. Algunos están caminando desviadamente. Entonces lo que Juan está diciendo, estoy muy contento que esta comunidad de hermanos, entre ellos algunos practican la verdad. ¿Y los otros qué están haciendo? Están confundidos o desviándose de la verdad. Están siguiendo otro camino que no es conforme a lo que establece la Escritura.
Después, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es el mandamiento que recibimos del Padre? ¿Cuándo el Padre nos dio mandamiento? ¿Quién es el Padre? ¿A quién se refiere cuando habla Juan del Padre? Si hemos visto que esta elegida es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que estaba a orilla del monte Sinaí, ¿cuál es el mandamiento? ¿Quién sabe? Y ahí ya se confunden todos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Eh? La Torah. Ese es el mandamiento. Cuesta decir, ¿no? Después de escuchar tanta tradición y tanta costumbre, cuesta creer que eso es lo que está diciendo aquí. Por eso es que ahora el cristianismo tradicional no puede más abrir su corazón hacia Dios porque se ha llenado de confusión. Y cuando escucha la palabra mandamiento ya idea otra cosa. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que el Padre nos ha dejado a nosotros? ¿Dónde vamos? ¿Dónde Juan podía encontrar mandamiento del Padre? En la Torá. Solamente en la Torá, los mandamientos que Dios le ha dado. Cómo vivir, cómo andar, qué hacer, qué celebrar, qué no celebrar. Entonces, yo estoy regocijado, dice Juan, de que algunos de tus hijos están viviendo conforme a los mandamientos. Tanto judíos como gentiles se han unido y se han formado tras el pueblo de Dios y entre ellos algunos están viviendo conforme a los mandamientos. Estoy contento por eso. Estoy feliz por eso. El mandamiento que nos dio el Padre. Así está hablando. Dice, tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, ruego a ustedes, la comunidad, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense lo que le dijo. Ahora quiero rogarte, no como algo nuevo, porque esto ya sabíamos, esto ya entendíamos, pero parece que como que se han olvidado ustedes de esto. Cuando hoy en día la gente analiza el corazón de las personas, ¿no? El corazón que está viviendo el pueblo que se hace llamar cristiano, se nota que no hay más servicio unos con otros. No hay más el deseo de participar de las cosas de Dios. No hay más el deseo de querer conocerle a Dios. ¿Qué decía en Salmo 133? Que para Dios era bueno y agradable ver a los hermanos juntos en armonía, en felicidad. Eso era bueno y agradable. ¿Por qué Juan le está escribiendo a la comunidad de hermanos, los escogidos de Dios, algo trascendental, algo importante? Porque estaba viendo que eso estaba causando que muchos se vayan a filosofías griegas o a mentalidades humanas o simplemente se aparte de la verdad. Ustedes están dejando el deseo de querer apoyarse unos a otros. Cada quien en su guarida, cada quien en su cueva. Así es la idea, ¿no? Eso estaba viendo Juan. Entonces le está diciendo, esto ya nos mandó nuestro maestro. Esto nos enseñó nuestro maestro. Y si nosotros estamos viviendo conforme a los mandamientos que nos dio el Padre, entonces nos falta volver al mandamiento que estaba ya del principio y que nos hizo recordar nuestro maestro Yeshua, de amarse unos a otros. ¿Ustedes creen que si en tiempo de Juan este era gran problema, creen que en este tiempo no? Habían pasado apenas unos cuantos años de que Yeshua había muerto y ya la iglesia estaba totalmente en división, aparte cada uno con otro, y necesitaban alguien que les vuelva a motivar, que les vuelva a levantar. Y solamente pudo haberlo hecho alguien que estuvo con Yeshua. Y les explico. Entonces en este tiempo también necesitamos esa bendición. Eso es lo que está ocurriendo acá. Versículo 5 entonces. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. A ver,
Vos me podés decir, vos no tenés amor, ¿sí o no? ¿Podés decir o no? Ustedes pueden decir, ¿de dónde le yo amor? ¿Pueden decir? ¿Le pueden decir a alguien, ¿de dónde le yo amor? ¿Ah? ¿Se puede o no se puede? Se puede decir. Vos le podés decir que vos no tenés amor. Pero la verdad, nosotros no necesitamos decirle a nadie que no tiene amor, porque el amor es guardar los mandamientos. Entonces la persona, si no tiene amor, entonces yo lo que tengo que hacer es guardar los mandamientos, y entre guardar los mandamientos está amarle a él. No decirle que no tiene amor. Si yo le estoy diciendo, ¿de dónde eres amor? Eres con amor, hermano. ¿De dónde eres amor? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy guardando los mandamientos? No, le estoy menospreciando a esa persona. Le estoy haciendo bajo. Me estoy dejando en ridículo. Eso estoy haciendo. Entonces, ¿eso qué sería? Eso no es cumplir los mandamientos, y mucho menos es tener amor. Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? Yo quiero cumplir los mandamientos. Entonces, yo tengo que tener amor. ¿Qué era amor? La palabra amor, ajaba, que significa servicio, entrega, sacrificio, dedicación, interés, preocupación. Entonces yo no tengo que querer que Él se preocupe por mí o Él se preocupe por los demás. Yo tengo que preocuparme por los demás. Ese es cumplir los mandamientos. No sé si me están entendiendo. Si yo quiero ser una persona que realmente digo que tengo amor, no tengo que querer que Él tenga amor. ¿Sí o no? Porque el amor de Yeshua, ¿cómo se manifestó en mí? Yo le amé, dice la Biblia. Yo le amé y Él me amó. Así fue. Él me amó, dice. Él me amó primero, dice. El resultado de su amor hizo que forzosamente yo le ame. No sé si me entiende. Fue algo que ya no podía más. Tanta dedicación, tanto sacrificio, tanta demostración de fidelidad hacia mí, que era un inútil pecador, forzosamente hizo que yo le ame. Es como el novio que hace de todo para enamorarle a su novia, ¿no? Entonces, no le aguantaba a este tipo, pero tantos chocolates y tantas flores y tanta dedicación hizo que le ame. Hizo así. Hay historias así, pueden escuchar. Hay historias igual. Por eso es muy importante que analicemos. Es muy fácil entonces ver la falta de otro o la necesidad de espiritual de otro. Pero eso no es lo que la Biblia quiere establecer. Yo tengo que mirar mi falta, mi necesidad, nada más. Yo no tengo que depender del estado espiritual de otro para que yo haga lo que Dios quiere. Entonces, mi estado espiritual tiene que resplandecer en el otro. Cada persona tiene que pensar así, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos que pensar así. Entonces, ahí sí la comunidad va a empezar a cambiar. ¿Cuándo es que la comunidad se deteriora, se cae, se rompe? Cuando cada uno espera algo de otro. Cuando vos estás esperando que el otro haga, que el otro sirva, que el otro dé, que el otro compre, que el otro tenga, que el otro cambie. No, vaya, ese cambiate ahí, pero no cambia yo ahí. Ay, carnal, hoy, ese cambiate ahí. Entonces, nunca va a cambiar nadie, ¿no? Yo no. Los entendidos, dice, resplandecerán como la luz del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que captan la voluntad de Dios. Los que entienden el mensaje de Dios. Ellos son los entendidos. Ellos van a resplandecer automáticamente por el mensaje de Dios. Entonces su resplandor le va a llegar a los demás. Eso es lo que va a ocurrir. Amén. ¿Se acuerdan de dos personas que entraron a la tierra prometida después de haber salido de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? Josué y Caleb. De las 600,000 personas que salieron de Israel, todos vieron la maravilla de Dios. Todos vieron el mar abrirse. Todos comieron el maná. Todos experimentaron el poder de Dios. ¿Por qué dos nomás entraron? Porque el resto esperaba algo de otro. Y ustedes vean, ¿y cómo vamos? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Pero Josué y Caleb decían, en Dios tenemos que poner nuestra mirada, nuestra atención. Él peleará con nosotros, vamos a aplastarlo a estos cananeos.
Pero son gigantes, Josué. No importa. Ellos no miraban a los enemigos, ni a los incrédulos, ni a los desanimadores. Ellos miraban al Dios que les liberó de Egipto. Ellos tenían ese corazón. Y esa fe, y esa voluntad, y ese amor hizo que ellos vayan a la tierra prometida y detrás de ellos toda una generación. Ellos fueron la luz para muchas personas. Sí, imagínense, en medio de muchos opositores, porque los 10 que le acompañaron a ellos para ir a investigar la tierra prometida saben qué querían hacerle. Cuando le dijeron, vamos a pelear, vamos a seguir, apedréenlo. Querían matarle, querían apedrearle. Eso querían hacer. Estamos viendo, entonces, Juan entonces le está queriendo dar fuerza. No se desanimen ustedes por la situación que está aconteciendo con la comunidad. Y este es el amor, dice, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El mandamiento es andar en amor. Y andar en amor es andar en servicio. Ahora, ¿por qué dice esto? Yo puedo ser la comunidad elegida, ¿no? Comunidad la señora. ¿Por qué nos está hablando esto? ¿Qué es lo que Juan está viendo en la comunidad? ¿Qué es lo que está viendo que está ocurriendo? Y el siguiente versículo explica por qué les está diciendo esto. Que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y si voy a explicarlo otra vez que el anticristo, vamos a retroceder a 1 Juan capítulo 2, donde estaba explicando detalladamente que era un anti-Mashiach. ¿Qué es Mashiach? El reino del Mashiach es el reino que se va a establecer en la tierra por medio del Hijo de Dios en el milenio. Pero ¿qué es lo que han salido por el mundo? Rebeldes a esto. ¿Qué Mesías ni nada? ¿Qué reino? ¿De qué están hablando ustedes? Ustedes parecen ya unos locos. Acá no existe nada. Acá uno cree que Jesús murió en la cruz por su pecado, se hace cristiano, va a la iglesia los domingos, ora, ayuna algunas veces y canta alabanza, después vuelve a su casa, lee su Biblia, duerme y vive y hasta que muere y se va al cielo. Así, simplemente. Dejen de inventar cosas que no son. Así anda la gente hablando. ¿Qué? Que ahora no se puede comer esto. Todo se puede comer si Jesús ya limpió todo. Al morir en la cruz, al derramar su sangre, todas estas inmundicias fueron purificados. Fueron limpiados. ¿Qué fiesta bíblica? ¿De qué están hablando? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿De dónde se le ocurrió? ¿Que quién les engañó? ¿Quién es el falso pastor que les habla? Así han salido muchos, dice. Han salido por todas partes, negando que Yeshua es el Mesías. Recuerden que la palabra Mesías quiere decir ungido, elegido para reinar, para gobernar. Y Él va a manifestarse físicamente. Por eso cuando Él resucitó le dijo, a ver, tóquenme, pálpenme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Ustedes estarán conmigo en el reino sentado para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así le hablaba. Ustedes van a estar conmigo. Vamos a dar unos textos que hablan acerca de lo que los apóstoles dijeron acerca del Mesías, para entender qué es un antimesías. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Lo que los apóstoles hablaban del Mesías nos va a hacer entender que es un antimesías y quiénes son engañadores. 2:22. Esto estaba hablando Pedro cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Justamente en Pentecostés, en el tiempo de Shavuot. En el tiempo que se estaba confirmando el pacto con los hermanos que estaban aceptando nuevamente la alianza, el nuevo pacto. Estaban recibiendo nuevamente otra vez el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios. Y fíjense lo que dice Pablo. Y miren a quién le va a hablar. Varones israelitas, oíd. Y si nosotros estamos escuchando esta palabra en este tiempo, somos esos israelitas. Estas palabras, oí estas palabras,
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, le está diciendo a esos que están escuchando, al cual Dios levantó. Ustedes le mataron, pero Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, el rey David habla acerca de el Mesías, de Yeshua. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenas de gozo con tu presencia. Esto está diciendo David acerca del Mesías. Él está profetizando que el Mesías va a levantarse, va a vencer la muerte y va a salir a llenar de gozo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, atienda bien, en cuanto a la carne, levantaría al ungido. Recuerden, el ungido es el que va a reinar, el que va a gobernar, para que se sentase en su trono. Así dice Pedro, ¿no? Pedro le está enseñando al israelita, David vio que de entre su descendencia física, carnalmente, se va a levantar el ungido, el rey, que va a sentarse en su trono. Y el trono de David es reinar sobre las 12 tribus de Israel. Y él se va a sentar así como un fantasma espiritual, o físicamente se va a sentar en el trono de David. Físicamente se va a sentar. Por eso él resucitó con cuerpo y carne. Esto estaban enseñando los apóstoles. ¿Cuál sería un anti-Mashiach? ¿Quién sería un anti-Mashiach? El que dice, no, ¿cómo pico así? Yo no pico, eso es alegoría, eso es historia. No, es así. Eso sería un anti-Mashiach. Se está rebelando contra este reino. Otro texto. Hechos 15. Nuevamente, aquí era entre judíos y prosélitos. Pero ya en Hechos 15, ya es con gentiles, ya el tema es con los gentiles. Porque Pedro ya le estaba predicando también a los gentiles. El pueblo que se había esparcido. Y fíjense lo que ocurre. Esta vez el que va a contar esto es Santiago, si no me equivoco. Santiago. Entonces, Hechos 15 de versículo 13. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo, o sea Santiago, respondió diciendo, otra vez, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Atiendan bien esa palabra. Simón nos contó cómo Dios visitó a los gentiles, a los que no eran pueblo, para tomar de ellos para que sean pueblo. No para que sean otro pueblo, no para fundar otra iglesia, para hacerlos parte de la señora elegida, para hacerlos parte del pueblo escogido por Dios. De la hermana que se había corrompido, ahora le estás rescatando para que vuelvan a ser parte del pueblo de Dios. ¿Se está entendiendo esto, no? De la hermana escogida. Versículo 15. Y con esto concuerdan, con lo que está ocurriendo, con lo que Pedro ha predicado a los gentiles, concuerdan las palabras de Primera de Corintios y Romanos. Así dice ahí. ¿O cómo dice? Concuerda Gálatas, concuerda Efesios. No habla de eso. No se puede predicar la verdad de Dios usando textos como lo que estoy mencionando. Tenemos que ir al Antiguo Testamento para corroborar que lo que el Nuevo Testamento está diciendo es correcto. El Nuevo Testamento no puede corroborar que el Antiguo Testamento es correcto. O se puede hacer así. Gracias a este Nuevo Testamento puedo entender que el Antiguo Testamento es correcto. No, el Antiguo Testamento
es lo que puede confirmar que esto que estoy aprendiendo aquí en Efesios, es correcto. Si esto no concuerda con el Antiguo Testamento, entonces es antimachía. Es palabra de engañador. Jaque pora. Bueno, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Estamos hablando de gentiles, estamos hablando de gente que no son parte del pueblo de Dios, y aquí Santiago está tocando un mensaje de profeta que habla de reedificar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué significa el tabernáculo caído de David? Es reunificar a las 12 tribus. ¿Cuándo fue que el tabernáculo de David cayó? Hemos leído. Cuando su hijo Salomón pecó, se le dio las 10 tribus a Jeroboam y Roboam quedó con 2. Por cuanto adoraron a Molod, a todos esos dioses terribles, ¿no? Ahí fue que cayó el tabernáculo de David. Ahora Yeshua HaMashiach vino a levantar nuevamente y David vio en visión que de su linaje se levantaría alguien y ocuparía su trono y recuperaría lo que su hijo rebelde Salomón perdió. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿quién está leyendo esto? Santiago. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿A quién se está dirigiendo? A los hebreos que están reclamando que los gentiles están entrando a la congregación. Hermanos, estaba profetizado que los gentiles iban a volver a ser parte del pueblo, porque ellos son las ovejas perdidas de nuestro maestro. Bueno, versículo 17, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así están hablando. Profecía de que iba a ser restaurado los hermanos. Creo que estamos entendiendo. Volvamos a Primera de Juan. Entonces, versículo 7, ¿no? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Creo que ya entendemos. Mirad por vosotros mismos. Ahora, mañaponaque. Peñatendeponaque. Esto es una advertencia. Cuidado. No estoy advirtiendo yo. Que conste en el acta eso. Que yo no estoy advirtiendo que se cuiden. Juan, que estuvo con Yeshua, que vivió en esa época, nos está advirtiendo. ¿Está bien? No sé, fue diciendo que yo le estoy avisando estas cosas. Juan está avisando. A mí también me está avisando. Por eso yo creo en Juan. Yo creo su palabra. Yo creo sus escritos. Porque veo que él está hablando lo que la Biblia dice. Lo que la Torá dice. Por eso para mí es un siervo verdadero. Es el discípulo amado. Y es el discípulo al que Dios le reveló lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Si a él no le podés creer, son como Diótrefes, que le rechazó y le expulsó de la iglesia. Fíjense nada más lo que hizo. Pero eso es capítulo 3 de Juan. Bueno, ¿qué dice ahí? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Perder el fruto de tu trabajo, ¿qué significa? Ekatue puta tapere. Ustedes ya van a entender de qué manera pueden quedar atrás. ¿Y acaso hay ejemplos de esto? ¿Hay texto que nos habla acerca de esto? Hay muchísimo. Los israelitas que salieron al desierto, dice, porque no tuvieron su fe pura. Dice que ¿cómo era que dicen en Hebreos? No confirmaron su fe. No fue aprovechada por la fe en los que la oyeron, dice. Entonces quedaron, dice atrás. Cuidado, hermanos, está advirtiendo en el libro de Hebreos. Entonces muchas personas empezaron bien, pero tapembutebe o putarei. En el medio del camino se quedaron de balde. Porque siempre aparece algo que interrumpe. Voz de engañadores. Voz de perversos. Y te quedas ahí. Y puede ocurrir. No vas a recibir galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así dice ahí, o yo me equivoqué. Cualquiera que se extravía. ¿Qué se extravía? Oye, perdé. Ojo otro tapere.
y no persevera. ¿Qué significa? No avanza. Estaba bien, hace 2, 3 años estaba bien, o lo gustazo, ojo ese, pero de un tiempo a esta parte, o hueví. Ya no, ya como que se cansó ya. Como que ya anda ahí gusto veima. ¿Qué dice ahí? En la doctrina, enseñanza. Ahora voy a definir qué es esa doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Doctrina, ¿qué significa? Enseñanza, ¿no? Doctrina es enseñanza. Entonces, doctrina de Cristo. Los que Yeshua nos enseñó fue, primero, arrepentimiento. Vamos a ver un ratito. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. A ver si de ahí nomás podemos leer. Dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, ¿qué cosa? Teshuvah. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué él comenzó hablando a la persona? Peyuyeuna la ñandeyara ñeepe. Vuelvan a la palabra, vuelvan a la escritura. Eso fue el comienzo de su enseñanza. Entonces, si alguien quiere perseverar en la doctrina de Cristo, ¿cómo arranca la enseñanza de Cristo? Retornar a la palabra, retornar a la fe. ¿Sí o no? Y dice ahí, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentido. ¿Y por qué arrepentido? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una cosa importante que viene a ustedes, el reino prometido. Entonces, para que ustedes sean parte de este reino, necesitan dejar sus falsas creencias, sus falsas doctrinas griegas y regresar a lo establecido por Dios, para que puedan ser parte del reino. ¿Esto qué es? Es doctrina del ungido, del Mesías, doctrina de Cristo. En esto hay que perseverar, ¿o no? No podés entonces decir que tenés a Cristo y vos dejar la palabra, dejar la escritura, dejar la doctrina. No, yo palabra no sé, yo solo Cristo, solo te amo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está haciendo? Tenés que perseverar. Bueno, después, ¿qué otra doctrina de Cristo? Bueno, el objetivo entonces es regresar a la palabra. Pero ¿qué es problema que yo tengo, Yeshua, Jesús, que soy un sucio pecador? ¿Sí o no? Soy una persona que he transgredido los mandamientos, aunque vuelva a los mandamientos, pero ya tengo mancha en mi vida. Entonces, ¿qué nos enseñó Yeshua? ¿Qué nos habló a nosotros? ¿Para qué Él venía? Vamos a ver Mateo 26, 27. Fíjense, Mateo 26, 27. ¿Qué dijo Él? No hay problema, dijo, no hay problema. Ustedes solamente regresen a la palabra. Yo voy a solucionar su problema. Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo. Ese diciendo es enseñanza. Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Están entendiendo? Entonces, primera enseñanza de Yeshua cuando comenzó su ministerio, arrepiéntete. Vuelve a la palabra. Pero Señor, soy un sucio pecador. No, esta es la copa que representa mi sangre que será derramado por muchos para perdón de sus pecados. Yo vengo a pagar el precio de sus transgresiones. Soy el que voy a redimirlo. Eso es su enseñanza. Entonces, si yo persevero en la doctrina de Cristo, sí o sí tengo que enseñar que Él ha muerto por mis pecados. O sea, yo no puedo dejar de enseñar la muerte, el derramamiento de la sangre por mis pecados, porque eso es lo que me hace digno de ser parte del reino. ¿Sí o no? Primero, retorno a la palabra. Si yo no retorno a la palabra, no voy a poder entender el propósito de esa sangre que fue derramada, porque no voy a entender luego cuál es mi pecado. Mi pecado es que me alejé de la palabra y por eso quedé fuera del reino. Ahora quiero volver al reino, pero alguien tiene que pagar el precio de mi pecado y Yeshua se compromete a hacerlo, a pesar de que somos malos. Miren, Lucas 23, 34, ¿qué dijo Yeshua? Estando ya en la cruz, ¿qué dijo Él? Lucas 23, 34. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Qué fue lo que Yeshua desde la cruz, viendo que le maldecían, le maltrataban, le menospreciaban, le injuriaban? ¿Qué fue lo que Él dijo?
Padre, perdónalos. El corazón de Yeshua hacia nosotros es: malvados, los destruiré, los mataré. ¿Así es su corazón? No, los quiero salvar, los quiero perdonar. Esa es su doctrina. ¿Entiendes? Yo quiero perdonar, yo quiero salvar. Por eso en su oración que decía: perdónanos como también nosotros perdonamos. Ya está dando por hecho que el seguidor de Yeshua tiene el corazón de perdonar. Por eso pide al Padre que me perdone, porque yo quiero perdonar a la persona. Entonces ese es el corazón y la enseñanza de nuestro Mesías. Esa es la doctrina de Cristo en la cual tenemos que perseverar. Pero hay una más. Trata de la resurrección. Si nosotros volvemos a la palabra, Yeshua nos perdona nuestro pecado, ¿para qué es? ¿Para qué estoy volviendo a la palabra? ¿Para qué he sido perdonado por la sangre de Jesús en la cruz? Para que un día yo resucite y pueda ser parte de ese reino. ¿Sí o no? Si creyeres que Jesús resucitó de los muertos, será salvo, dice. Así dice el Romanos, ¿no? Será salvo. Si creyeres que Jesús resucitó. Porque si vos crees que Jesús resucitó de los muertos, quiere decir que vos también vas a resucitar. Entonces tu vida tiene sentido, tiene propósito, tiene objetivo. Y vamos a ver este texto. Juan capítulo 11, versículo 23. Juan 11, 23. ¿Qué dice ahí? Esto es cuando murió Lázaro, ¿no? Le dijo a Marta. Versículo 23, Juan 11, 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yeshua le está explicando: si vos tenés confianza en mí, vas a tener la seguridad de la vida. Porque de boca para afuera, Marta decía: sí, yo sé que resucitará, pero es como, quién sabe, es como la falsa confianza de que nos volveremos allá. Pero realmente ya no cree más, ya se decepcionó. Está viendo el corazón del hombre. El hombre es fiel. La palabra, pero a la hora de una tragedia como esta no quiere creer más nada. No, ya murió ya mi hermano, qué épico sirve que crea más nada, ya manómago. Al final, estaba fingiendo nomás que creía. Porque a la hora de la situación, ya se decepcionó, ya abandonó su fe, ya no cree más. No, Dios me falló, no me cumplió lo que yo le dije, no, todo es falso, no hay resurrección. Creo que entendimos lo que es la doctrina de Cristo. Entonces, para que quede claro, arrepentimiento, teshuvá, redención, perdón, salvación, perdón por nuestro pecado y resurrección. En eso se resume la doctrina de Cristo. Y acá que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y claro, si vos no crees más en la palabra, no crees más en que Jesús murió por tus pecados, ni crees que va a haber resurrección, entonces no le tenés a Dios. ¿A qué es lo que le tenés? Entonces se nota por tu vida a quién le cree: al príncipe de la potestad del aire. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa, ni le digas bienvenido. Esto es: no, mormón, testigo de Jehová, fuera de mi casa, llena sectaria religión, fuera de aquí, pecanice hay. ¿Así? No se refiere a eso. Hay que atender bien. Vamos a volver al tiempo del apóstol Juan. ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? En ese tiempo, cuando dice algunos, se refiere a mismos miembros que se hacían llamar hermanos, que estaban ya introduciendo doctrina falsa, doctrina equivocada, doctrina mezclada con la filosofía griega. ¿Me entiendo? No se está refiriendo a miembros de otra iglesia que viene y te quiere predicar y vos, no, Juan dice que no le recibe. No, discúlpame, nosotros no lo aceptamos. No, entonces vas a ser un maleducado. Si alguien viene y quiere compartir contigo, sentate, vamos a hablar, escucharle, y si no se pone de acuerdo, nada, pero hay que siempre ser respetuoso, ¿no? Pero acá se refiere a alguien que de tu mismo bando, escuchen bien, de tu mismo bando, pero que te quiere introducir otra doctrina diferente a la que hemos aprendido. No, discúlpame, pero no puedo aceptar. Porque ahí estaba ocurriendo la división. Y Tercera de Juan nos va a confirmar eso. Tercera de Juan aclara ese punto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nosotros tenemos que primero estar seguros de lo que estamos enseñando se refiere al reino
la resurrección, la escritura. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio de Segunda Carta de Juan. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.